Estamos haciendo una serie titulada Extrema Generosidad. Y la semana pasada hablamos sobre cómo la iglesia, tocada por el Espíritu, cuando fue llena del Espíritu Santo, accionó de manera generosa, vendiendo propiedades, ayudando al necesitado. Hoy vamos a ver el otro extremo de la generosidad. Y si queremos hablar de una generosidad extrema, déjeme decirle que esta es una de las generosidades extremas más grandes que la Biblia expresa en su santa palabra. Es una historia conocida por muchísimos de nosotros, pero creo que es una historia que no le hemos sacado todos los principios que ella puede enseñarnos. Estoy hablando de la historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Estamos hablando de Marcos capítulo 12, versículo 41. Si usted quiere buscar sus palabras, lo puede hacer. De hecho, esta porción bíblica son solamente 4 versículos. Se encuentra en Marcos 12 y también en Lucas capítulo 19. Y la Biblia no nos da ni el nombre de esta mujer viuda, pero nos muestra, hermano, la extrema generosidad que ella utiliza para poder agradar a Dios con sus dádivas. Mateo 12:41 dice que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Ahora escuche esto. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. ¿Sabes? Jesús está observando cómo tú traes tu ofrenda al templo. De hecho, cuando Jesús se detiene a hablar sobre esta mujer, Jesús ya llevaba un ratito sentado cerca de la entrada del templo, donde habían cerca de 10 alcancías grandes en forma de trompeta, y la gente echaba sus monedas ahí. Dice la palabra que Jesús vio mucha gente que pasaba y echaba monedas, pero Jesús se detuvo y observaba no lo que echaban, sino la actitud con que echaban. Y de alguna manera que la palabra no describe los detalles, lo que sí nos da a entender es que Dios conoce nuestras posesiones y también conoce nuestra generosidad o nuestra falta de generosidad. Ahora, quiero que usted vea y trate de contestar la siguiente pregunta. ¿Quién fue extremadamente generoso en esta historia? Observe lo que dice el versículo 41 y 42. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Y sabe lo interesante de esto. Yo quiero que usted observe algo. Yo creo que no existe una mejor manera que accionar y ver las cosas de manera gráfica. Esta viuda llevó 2 monedas, 2 moneditas. Y yo quiero que usted escuche el sonido de las 2 monedas. Posiblemente así sonó la donación, pero la Biblia enseña que llegaban unos ricos con unas bolsas o cofres bien llamativos. Yo creo que eran así, bien llamativos. Mira que llevará ese rico ahí. Posiblemente tenía gente que le estaban ayudando a cargar las monedas. El sonido de la moneda de aquella viuda era sencillo. El sonido de la moneda de aquellos ricos sonaba algo así. De hecho, yo creo que algunos de ellos se acercaban a aquellos cofres que ya estaban casi llenos e intencionalmente hacían que se derramara para que se escuchara que eran personas extremadamente generosas, que eran personas que daban con extravagancia. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién fue realmente extremadamente generoso? Yo no sé usted, pero cuando yo observo una persona que hace así, eso no suena muy generoso. Pero cuando escuchamos a alguien que hace así, como que suena un poquito más generoso. Por lo menos ante los ojos de los hombres. Y ahí es que radica el problema, hermano, porque muchas veces creemos, hermano, que la extrema generosidad tiene que ver con la cantidad de lo que ofrendamos a Dios. Y aunque la cantidad puede ser un factor importante, no es lo más importante. Jesús contesta la pregunta y realmente Jesús llega a una conclusión totalmente inesperada. Déjeme decirle que ninguno de los que estaban observando las ofrendas en el templo hubiesen concluido lo que Jesús concluyó. De hecho, la mayoría estaba con su boca bien abierta, sus quijadas que casi llegaban al suelo, viendo las grandes donaciones de estos hombres ricos.
Y Jesús comienza a tener un diálogo con sus discípulos. Y Jesús comenzaba a hablar con ellos. El versículo 43 dice: y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. I don't know about you, but 2 pennies like this doesn't sound too convincing to me. 2 monedas pequeñas de cobre, que fue lo que pudo echar la viuda, era mucho más que todos lo que echaron los demás ricos. ¿Bajo qué perspectiva? Definitivamente que no bajo la perspectiva humana. Ante los ojos de la multitud que estaban allí, a lo mejor todos decían: se volvió loco Jesús. Pero Jesús hizo una aseveración, llegó a una conclusión inesperada por muchísimos, porque Jesús tenía la capacidad que tú y yo no tenemos. Es que Jesús conoce la condición financiera de cada persona, y Jesús también conoce la motivación y la sinceridad con que lo hacemos. Por lo tanto, la pregunta que yo quiero contestar en los próximos minutos es: ¿cómo Dios mide si una persona practica extrema generosidad? How can we tell that somebody's practicing extreme generosity? ¿De qué manera podemos realmente saber nosotros si alguien está viviendo de manera extremadamente generosa? Y como realmente no es importante lo que hace el hermano que está a tu lado, la pregunta correcta es: ¿cómo tú sabes si estás viviendo y practicando la extrema generosidad? Porque aunque Jesús tiene la capacidad de ver a aquellos que son extremadamente generosos, porque puede ver corazón, tú y yo podemos equivocarnos, tal y como se equivocaron los demás discípulos y todos los que observaban a aquellos ricos. Ellos pensaban que los ricos eran los extremadamente generosos, pero Jesús llegó a la conclusión de que aquella viuda había dado en extrema generosidad. Ahora observe cómo Jesús contesta la pregunta y cómo Jesús va a la raíz de la situación. Versículo 44 de Marcos 12 dice: estos dieron de lo que le sobraba. Diga, sobraba. Ellos dieron de lo que le sobraba, pero ella, o sea, la viuda pobre, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando miramos esto, hermano, lo que entendemos es que Jesús está tratando de enseñarnos que la manera en que Dios mide si una persona practica extrema generosidad, en muchas ocasiones es muy contraria a la manera en que el hombre mide si nosotros practicamos extrema generosidad. Yo creo en mi corazón que lo que Dios quiere enseñarnos es que la extrema generosidad no es medida, escuche esto, por la porción que se da, sino por la proporción que se da. No era la porción, era la proporción. Claro, recuerda que la Biblia está enseñando que ellos dieron de lo que les sobraba. En proporción a lo que tenían, no dieron nada. La viuda no tenía casi nada más que 2 monedas de cobre y lo dio todo. O sea que en proporción, quien dio más fue esa mujer viuda. Lo que ocurre con nosotros es que siempre miramos la porción y nos fijamos sobre todas las cosas, hermano, sobre aquellos que hacen grandes donaciones. Y déjame decirte, esto me llena de alegría, porque aquellos que no somos ricos o multimillonarios, a lo mejor nuestra porción no puede ser tan grande. Pero quiero decirte que Dios se alegra y se llena de regocijo cuando damos de acuerdo a la proporción que sí tenemos. Cuando damos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios no nos exige que demos, hermano, lo que no tenemos. La viuda dio lo que tenía. De hecho, la palabra declara que dio todo lo que tenía en ese momento particular de su vida. Ahora, así es que Dios define la extrema generosidad. No es medida por la porción que se da, sino por la proporción que se da. Un hombre que vivió a principios del siglo XX fue Oswald Chambers. Y él dijo estas palabras: el verdadero examen de generosidad no es cuánto damos, sino cuánto nos damos. A veces pensamos que podemos medir la generosidad de acuerdo a lo que damos. Pero Oswald Chambers entendía que, igual que esta mujer, la generosidad no se mide de acuerdo a lo que damos, sino cuánto nos damos. Dar de lo que nos sobra lo puede hacer cualquiera porque nos sobra. Pero dar con sacrificio
Y dar con dolor o con sufrimiento no es fácil. Cuando hay necesidad y damos de manera extrema, generosamente como esta mujer, realmente tocamos el corazón de Dios. Y cuando Jesús está mirando a estos hombres que pasan a llevar sus ofrendas a aquel lugar, Jesús no es conmovido por la porción grande de los ricos. Jesús es conmovido por la proporción con que aquella mujer viuda dio, a pesar que lo que dio fue algo casi insignificante ante los ojos de muchas personas. De hecho, se cree que lo que ella dio equivale a 2/5 partes de un penny. That's not very much, is it? No parece mucho, pero Jesús la elogió. Ahora, cuando usted mira, dice, ella echó todo lo que tenía. Cuando habla de todo, está hablando de la expresión de devoción del corazón. When you give it all to God, you're giving yourself to Him. Cuando le das todo, está hablando de la devoción con que tú ofrendas y con que tú diezmas. Dios está mirando, hermano, el corazón, porque Dios quiere asegurarse que cuando tú das con corazón alegre. Cuando esta mujer dio todo lo que tenía, está hablando específicamente de una devoción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda que Jesús no la alaba por la cantidad que dio, sino por la devoción con que dio. Y eso es exactamente lo que Dios quiere llevarnos a nosotros. Usted dirá, pastor, pero es que yo no tengo nada que dar. Bueno, si estás como la viuda, no tienes nada que dar y que de tu tiempo. Eso también es una forma de dar. No es que, pastor, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Pero aquellos que realmente quieren darle a Dios adoración, le entregan su vida, le entregan su tiempo, le entregan su energía, le entregan su talento, le entregan sus dones, aleluya. Dáselo fuerte para Cristo. Ahora, la extrema generosidad más hermosa que podemos darle a Dios en nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo, Romanos 12, dice, ¿sabes qué? Presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De hecho, escúcheme claro, no existe, o el fundamento, mejor dicho, de la generosidad financiera comienza con la generosidad de nuestra vida. Una persona que se entrega devotamente con todo su corazón, que ama a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, es una persona que va a ser extremadamente generosa. Hablando del aspecto financiero, ¿por qué? Porque Dios es lo más importante. El crecimiento, la expansión del evangelio sobre la faz de la tierra es lo más importante, porque para Dios es lo más importante. Era tan importante que envió a su hijo unigénito. Dejó su trono de gloria para descender y tomar forma de hombre y morir en la cruz. That's how important. He gave his only begotten son. De hecho, escúchame claro, la razón por la cual Jesús alaba a esta mujer tiene que ver mucho con la misión que él iba a cumplir. Ella tenía solamente 2 monedas de cobre. El padre tenía solo un hijo unigénito y lo dio. Y por eso Jesús dice, oh, she is fulfilling and showing what I am about to do. Jesús le está diciendo, ¿sabe? Ella representa lo que yo pronto estoy por hacer. Estoy por darlo todo, sin reserva alguna. No escatimé ser igual a Dios, sino que me tomé forma de hombre y me humillé a sí mismo, Jesús decía. Y lo hizo. Extreme generosity. Extrema generosidad. Ahora, yo quiero que usted vea sus pantallas. Una persona a lo mejor conocida por ustedes. Bill Gates, quien donó 11 billones, no dije millones, 11 billones de dólares para el desarrollo y la distribución de vacunas y ayudar a la gente pobre de otras partes del mundo. Yo no sé usted, pero eso me parece a mí extremadamente generoso. That is great. Claro, sin olvidar que él es un multibillonario, pero no deja de ser una acción sin duda generosa. Warren Buffett, que es el segundo hombre más rico del mundo completo, donó 31 billones de dólares a la fundación de Bill Gates, to the Bill Gates Foundation, para poder ayudar a estudiantes, para poder ayudar a la gente pobre. Eso es una donación extremadamente generosa. No hay duda que eso es real. Y no hay duda que mucha gente le aplaude por la porción que ellos han dado.
pero en proporción a lo que poseen, será realmente una donación extremadamente generosa. Se parecen a la viuda que dio todo lo que tenía. Entonces, claro, yo no sé usted, pero sigue siendo generoso porque nadie los obliga a hacerlo. Es algo voluntario. Es algo que les nace del corazón. Pero podríamos decir que dan de lo que les sobra. Eso no significa que eso sea malo. Significa que cuando Dios mira a una persona pobre que no puede dar billones de dólares, Dios también se agrada. Porque la persona da de acuerdo a la proporción, hermano, de lo que Dios le ha dado a ellos. Ahora, yo quiero hablarle de una niña que pocos conocen, llamada Hattie Mae Wyatt. De hecho, esta niña vivió durante el 1886. Y años más tarde, el pastor que estuvo con ella allí, ella creció. Y esta niña es conocida, y usted puede leer su historia, esta es una historia verídica. Es conocida porque donó 57 centavos. No parece ser mucho, pero en aquel tiempo para ella, una niña pequeña, era mucho. Ahora, lo interesante de esto es que esta niña un día llegó a la iglesia, donde daban de hecho la escuela dominical, y se dio cuenta que había muchos niños que estaban bien apretados y no cabían. Y ella se le ocurre mencionar sobre el pastor, y el pastor le dijo: sabes, hija, estamos trabajando y orando para tener un lugar más amplio. La niña se quedó callada y regresó a su casa. Y en 2 años, sí, no conocemos lo de, pero en 2 años, ella economizó de alguna manera, recibió donación 57 centavos. La niña se enferma, muere, y el día de su funeral, su mamá llega porque encontró una notita debajo de su almohada con 57 centavos que decía: ahorros para el templo, para que más niños puedan entrar a la casa de Dios y escuchar su palabra. Ahora usted dirá: no muy impactante, pero déjeme decirle que cuando Dios ve un corazón generoso, esa semilla que uno siembra, hermano, no torna atrás vacía. Esa niña partió a estar en la presencia de Dios, pero déjame decirte lo que la aportación de ella logró y la bendición que Dios trajo después. Observe las imágenes que usted va a ver ahora. A su izquierda usted ve el templo bautista que está ahora mismo ahí en Filadelfia, en Pensilvania. Está un templo que se llama Temple University Hospital y también la Universidad de Temple University. ¿Cómo comenzó todo esto? Cuando la niña hace eso y el pastor de la iglesia toma esas 57 monedas, él las utiliza para que la gente las compre en memoria de la niña. Y en un día levantaron $250 y con $250 compraron la propiedad que estaba al lado del templo. Esas 57 personas llegaron, 54 de ellas le devolvieron nuevamente las 54 monedas de 57 al pastor. Y hoy día residen esas 54 monedas ahí en Pensilvania, en un lugar, en un tipo de cuadro como exhibición. Pero la fe de esta niña, hermano, llegó a alcanzar el corazón de muchísimas personas. No fue que dio billones de dólares, pero dio lo poco que tenía. Y lo hizo con sacrificio. Y hoy vemos, hermano, la bendición de la acción de esta niña en Filadelfia, Pensilvania. ¿Por qué? Porque tomó un corazón sensible a lo que Dios quería hacer. Y cuando estamos conectados en el mismo espíritu con Dios, hermano, Dios comienza a fluir a través de nosotros, a llevarnos hasta el punto de hacer cosas extremadamente generosas. Para una niña en aquel tiempo, en el siglo XIX, hermano, 57 centavos no era cualquier cosa. Era bastante dinero. Pero Dios tomó eso y lo multiplicó. Ahora, ¿sabe por qué Dios lo hizo? Porque esta niña tenía fe. Déjeme decirle, la extrema generosidad no existe sin fe. Andy Stanley, uno de los predicadores que a mí más me fascina como enseña, dijo estas palabras: por naturaleza el concepto de generosidad está en conflicto directo con el concepto de autopreservación. O sea que cuando queremos preservar nuestra vida,
Cuando estamos en necesidad y tenemos algo con que sostenernos, como la viuda que solo tenía 2 monedas, nuestra reacción natural es guardarlo. No es donarlo, no es entregarlo como hizo esta viuda, es guardarlo. Realmente la generosidad extrema es contrario a nuestra naturaleza de autopreservación. Nosotros queremos guardar para el futuro, queremos planificar, y todo eso es bueno y en caso de hecho es necesario. Pero hay momentos en nuestro caminar con Dios que Dios nos inquieta, hermano, para convencernos que es tiempo de actuar en extrema generosidad. Y yo creo en mi espíritu que Dios está tratando con esta iglesia, con cada persona que entra por la puerta de esta iglesia, porque Dios quiere llevarnos a cosas mayores. Pero para eso tenemos que captar ese espíritu, hermano, de generosidad. Porque hasta que no actuemos en fe, hermano, no veremos la bendición abundante de Dios. Salomón lo dijo de esta manera, Eclesiastés 11:1. Lanza tu pan sobre el agua. Yo no sé usted, pero lanzar el pan sobre el agua no me parece muy sabio. Yo he estado en el río y lanzado el pan, rápido se lo lleva al río y jamás lo veo. Yo he estado, de hecho, en un pond y ha habido pececitos, le he tirado y se lo comen rapidito y nunca he vuelto a ver el pan. Entonces, ¿de qué está hablando Salomón? ¿Qué es lo que Salomón quiere decir cuando él dice lanza tu pan sobre el agua? Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Is it true? Is it literally true that you will find the bread? No. So what is he talking about? No es cierto que vamos a encontrar el pan literalmente hablando. La pregunta es, ¿quién dio los recursos para crear el pan? Es allá arriba. Y de alguna manera sobrenatural que no siempre podemos entender y que no siempre ocurre en el tiempo nuestro, Dios está mirando y dice que después de algún tiempo va a volver a encontrarlo. De alguna manera lo que tú siembras para bendecir, hermano, Dios te lo va a dar multiplicado. Esa es la promesa de la palabra de Dios y eso es lo que Salomón quería que tú y yo entendiéramos. Pero no existe, hermano, extrema generosidad si no tenemos fe. Déjame decirle, Dios tiene una forma muy peculiar de tratar con nosotros. Yo no sé con usted, pero conmigo sus tratos son muy interesantes. Yo les confieso que años atrás yo pasé por situaciones económicas no muy buenas. Mi tarjeta de crédito estaba en $5,000. Vivía de cheque en cheque. Y por la gracia de Dios comenzó a bendecirme y me propuse pagar mi tarjeta de crédito y la pagué. Me tomó un tiempo, pero la pagué. Y después de pagar mi tarjeta de crédito, comencé a ahorrar. Y yo me sentía tan contento y tan feliz. Qué paz se respira, paz financiera, ¿no? Qué hermoso. Y yo me sentía tan contento porque por primera vez en muchos años tenía algo ahorrado en mi cuenta de ahorro. Pero mire cómo Dios trabaja, hermano. Llegó un pastor de México a ministrar a nuestra iglesia. Y yo recuerdo ese día que cuando él estaba ministrando, él me habló de una construcción que estaba haciendo. ¿Usted puede creer lo que Dios me hizo? Yo no estaba ni orando. Yo solamente estaba caminando. Voy a dejar de caminar. Y el Espíritu Santo trajo un pensamiento que si no tenemos cuidado pensamos, son pensamientos del hombre. Escuche lo que me dijo el Espíritu Santo. Ezequiel, dale todo lo que has ahorrado en tu cuenta de ahorros. La primera vez en muchos años, yo dije, Señor, me di la vuelta, comencé a pensar en otras cosas, ¿no? Me dije, Señor, como que está haciendo calor, a ver qué hago ahora. Pasan unos minutos más y el Espíritu Santo vuelve a suspirarme a mi espíritu. Ezequiel, dale todo lo que está en tu cuenta de ahorro. Escúcheme, hermano. Dios está constantemente lanzándonos pruebas de extrema generosidad. Le dije, Señor, si eso es lo que tú quieres, voy a confiar en ti. Mi fe no está puesta en mí, en mi cuenta de banco está puesta en ti como proveedor. Yo creo lo que tú le dijiste a Salomón, que luego ese pan, que parece que se va por el río, va a llegar de nuevo. No sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Y déjeme decirlo, Dios lo hizo. Yo le di todo lo que tenía en mi cuenta de ahorro. Pasaron unos meses, cuando ya se me había olvidado el cuento, la experiencia, y yo recibo un bono que era más del triple de lo que yo le había dado. ¿Quién lo hizo? Dios.
Porque Dios ha prometido que Dios va a ser generoso con nosotros cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que Dios mide si una persona practica realmente la generosidad extrema? Aquí está otra respuesta. La extrema generosidad no es medida por la cantidad de nuestra ofrenda, sino por el grado de sacrificio con que lo damos. Déjeme decirle, hermano, fue un grado de sacrificio bien grande para mí, después de años, por primera vez tener algo ahorrado y tener que darlo. Fue un grado de sacrificio de extrema prueba. Y eso es lo que Dios hace. Yo creo que si fuéramos a concluir, resumir, diríamos, la extrema generosidad no se mide por dar de lo que nos sobra, sino por dar con sacrificio, en fe y en total rendimiento a Dios. ¿Con qué grado de sacrificio le estás dando a Dios? ¿Estás haciendo como los grandes ricos que simplemente dan de lo mucho que les sobra? ¿O estás dando con sacrificio como aquella viuda? Porque Dios está haciéndonos entender, hermano, que cuando ofrendamos y queremos ser extremadamente generosos, tenemos que dar con sacrificio, pero también con fe. Déjeme decirle, para que esa mujer deposite las últimas 2 monedas de cobre que ella tenía, requería fe soberana en Dios. Because after that, she had no idea how God was going to feed her. Después de eso, ella no sabía cómo ella iba a comer, pero confió totalmente en Dios y dio todo. De hecho, Jesús menciona la palabra todo en 2 ocasiones en este pasaje, lo que habla de total rendimiento. ¿Sabe qué? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú nos pruebas de esta manera a nosotros? Porque déjeme decirle, es más fácil dar mi tiempo, es más fácil dar mi talento, pero qué difícil es dar lo material. A veces lo más difícil, la prueba más grande que Dios nos lanza, y Dios está tratando contigo y conmigo, hermano, para que practiquemos la generosidad. De hecho, cuando David o el pueblo de Israel recibe un castigo y Dios está por levantarlo, Dios le pone el corazón a David que cree un lugar, un altar para adorar a Dios, y Dios a través de eso iba a apaciguar su ira en contra de la nación. Y escuche lo que dice 2 Samuel, versículos 24 y 25 del capítulo 24. Y estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual. Dice: te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. David está por comprar un terreno para levantar un altar a Dios y la persona quiere donárselo. Y David dice: no. Yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que te pagaré todo lo que me des. Y David le dio unas 50 monedas de plata por el terreno y por los toros, y construyó allí un altar para Dios. ¿Qué te está costando a ti vivir de una manera extremadamente generosa? ¿O no te ha costado nada? ¿O estás dando simplemente de lo que te sobra? Dios está probándolo. Y déjeme decir, hermano, algo que a mí a veces no entiendo de Dios, les confieso, no entiendo de Dios. Yo pienso siempre que Dios debe ser como las escuelas, en mi opinión. Que tú pasas el grado y pasas a un segundo grado y te dan un material distinto. Ya no estás viendo lo mismo sumar ni multiplicar, vas a otras cosas, ¿no? Ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera. Un poquito más complicado, ¿no? Cambiar las cosas. Pero Dios no es así. Dios a menudo, hermano, nos lanza la misma prueba en un grado distinto. Dios nos lanza la misma prueba bajo circunstancias diferentes, pero que nos exige más. Porque Dios no quiere nunca que nosotros nos olvidemos de que siempre, no una vez al mes, no un día al año, sino que siempre debemos vivir una vida extremadamente generosa. Miren, si a Dios le gusta lidiar con nosotros, yo no sé, yo le he probado a Dios que soy generoso, pero Dios me sigue lanzando pruebas, no entiendo. Hace unos años atrás fui a predicar a Carolina del Sur. Iba a una iglesia para un aniversario. Yo sé que estaba en planes de construcción. Y mientras yo oraba en mis oraciones privadas, preparando el mensaje, el Espíritu Santo me dijo: Ezequiel, la ofrenda que te dan, si es que te dan una ofrenda, se la vas a entregar al pastor y lo vas a bendecir. Y Dios me llevó, ¿sabe qué? Me llevó a orar. Y yo dije: Señor, yo te pido que sea la ofrenda más generosa que me hayan dado para poder bendecir a este pastor. Prediqué.
Llegó el domingo, estamos en la casa del pastor. Ya estoy casi por irme. El pastor me dice: Ezequiel, esta ofrenda de amor, gracias por ministrarnos. Y yo le dije: muchas gracias, lo tomé. Le dije: me disculpa, ¿puedo ir al baño un momento? Me fui al baño porque yo había comprado una tarjeta, ya se la había dedicado, porque era algo que Dios había puesto en mi corazón antes de llegar a ese lugar. Y yo quería ponerle cheque dentro de esa tarjeta, firmárselo y entregárselo. Y cuando iba a abrir el sobre, el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes qué? No lo abras. Ok, bueno, me voy a quedar con él. Entonces me dijo: no lo abras, porque te tengo un nuevo reto. Quiero que dobles y hagas un cheque del doble de la cantidad que está escrita a tu nombre. Escucha, hermano, esto son cosas que hace el Espíritu Santo, y Dios no siempre va a trabajar contigo así, pero conmigo ha trabajado así. Ahora, no pierdo de vista que yo lo oré a Dios para que fuera una ofrenda extremadamente generosa para bendecir al pastor. Y ahora dije: Señor, ¿por qué oré así? Debí quedarme calladito. Dios estaba realmente probando mi corazón para saber si yo iba a vivir lo que predicaba. Y recuerdo que abrí el cheque, vi la ofrenda, tragué duro, saqué mi chequera y le hice un cheque con la cantidad doble. Le di el cheque que la iglesia me dio y le di un cheque de mi parte personal para bendecirlo. No fue fácil. Requiere ser extremadamente generoso. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque Dios quería probarme a mí lo que David hizo. David, era bien fácil, entre comillas, darle lo que me dieron a mí. Aunque déjeme decirle, me lo gané. Porque trabajé muchas horas preparando aquel mensaje y fueron muchas horas de oración. Sin embargo, no era tan difícil dejarle el cheque. Era más difícil sacar de lo personal mío, de lo que me costaba de manera personal a mí, y darlo, que entregarle lo que Él me estaba dando. That's how God works. Dios está en el asunto de hacernos sentir, hermano, realmente el sacrificio. Y por eso Dios quiere que seamos extremadamente generosos, y Dios obra en nuestra vida. Ahora, déjeme decirle, hermano, usted nunca va a ganarle a Dios dando. De hecho, la promesa de Proverbios 11:24 es esta: unos dan a manos llenas y reciben ¿qué? Y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan. Aquí no hay ninguno de ellos, yo confío en Dios. Y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. That's the promise of God. If you give with hands that are full, you're never going to forget this one, are you? Si ustedes dan con manos llenas, el Señor les va a llenar las manos a ustedes. Esa es la promesa, lo que está diciendo Salomón. Unos dan a manos llenas y reciben más, no menos, reciben más de lo que dan. ¿Sabe por qué Dios quiere darnos más cuando encuentra gente que dan con manos llenas? Porque Dios sabe que son instrumentos de su gracia y de su amor. Dios sabe que son personas que Él puede confiar en ellos, y cuando Dios los bendice van a bendecir a otros. Y eso es lo que Dios está buscando, que no pensemos solo en nosotros, sino también en las demás personas que están necesitadas. Ahora voy a concluir con esto. Cuando vamos a ser extremadamente generosos, tenemos que siempre recordar que la extrema generosidad tiene que ver más con la actitud que se da que con la cantidad que se da. Aquellos ricos que daban grandes cantidades. La gente que lo veían estaban impresionados, pero no era algo que realmente al Señor le agradaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando cantidad, pero muchos de ellos, según lo que Jesús explicaba en el contexto, realmente no estaban dando, amado hermano, con generosidad. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, cuando usted vaya a hacer un sacrificio para bendecir a alguien o para hacer una aportación a un ministerio, hágalo con sacrificio, pero hágalo con alegría.
Porque si no lo hacemos con alegría, la bendición de Dios no viene. Dios no quiere que demos por obligación, sino con entendimiento, porque es un privilegio. La próxima semana vamos a ver cómo el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? La iglesia allá en Macedonia decían, gracias por darnos el privilegio de dar. Y Dios está deseando, hermano, que tú y yo seamos hombres y mujeres extremadamente generosos. Ponte de pie en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú fuiste el primero, Jesús, que nos enseñaste lo que es ser generosos. De hecho, tu palabra declara que siendo rico te hiciste pobre para que a través de tu pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Gracias por eso. Gracias, Jesús, por modelar lo que es una extrema generosidad. Pero te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu cautive nuestra alma y nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos ayude a vivir de acuerdo a cómo esta viuda vivía. Una viuda que te entregó todo. Una viuda, Padre mío, Señor, que vivía con extrema generosidad. Una viuda que posiblemente no dio grandes cantidades, pero dio y a ti te agradó. Así que yo oro, Padre, para que tú cultives en nosotros por tu Espíritu ese mismo sentir, esa misma generosidad que tú modelaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Quisiera la iglesia con su rostro inclinado, clamando a Dios. Si estás aquí, a lo mejor tú has escuchado claro que la generosidad más hermosa que Dios haya mostrado es dar su Hijo unigénito. Y lo hizo por ti, lo hizo para el perdón de tus pecados, lo hizo para salvarte, lo hizo para darte una vida abundante, vida eterna. Y si estás en este lugar y nunca has confesado a Jesús con tu boca y nunca has creído en tu corazón que murió por tu pecado y que Jesús, que el Dios Padre lo levantó de los muertos, esta es la oportunidad. Dios quiere que comiences a vivir una vida abundante. La Biblia dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino no para condenarte, sino para darte vida abundante. Pero esa vida abundante comienza con una decisión tuya de invitar a Cristo a tu corazón, de arrepentirte de tus pecados. Jesús ya pagó el precio de ello. Ahí fue generoso también. Tú tienes que dar el paso de creerlo. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto y dice: pastor, yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero la vida abundante que Jesús ofrece. Yo quiero realmente recibir la vida eterna que Cristo ganó por mí en la cruz. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. Si hay alguien que no conoce a Cristo, Dios quiere que tú recibas su bendición. Y si no hay nadie, escúchame claro. Y como iglesia, tú sabes que Dios te ha hablado. Y yo sé que estos son el tipo de mensajes que a veces es difícil responder a ellos. Pero déjeme decirle, todos somos probados por Dios. Su pastor ha sido probado y Dios no deja de probarme. Y he entendido que rendir todo, no solamente mi ser, sino mis finanzas también al Señor. Y si tú estás luchando con eso, también quiero decirte que Dios está aquí para bendecirte. Así que mientras adoramos a Dios, si alguien necesita oración porque ha tenido dificultad en esta área, o si necesita oración en cualquier otra área, usted es bienvenido. Pase a este altar y nosotros oraremos junto con usted. Amén. No por mi inteligencia, sino por tu espíritu. No por mis propias fuerzas, sino por tu espíritu.